doblar las rodillas y perdonar. Bien común es la enseñanza de Jesús, Maestro de la humanidad, aquel que nos prometió el amor del Consolador. No hagas a nadie lo que no te gustaría que te hagan a ti. Debes amar sin control. Devuelve bien por mal y seamos mejores hoy que ayer. Que Dios alivie 3 veces en semana. la carga y la sed. Los miércoles, los viernes y los domingos. De hecho, los domingos es el momento en que más personas tenemos, porque precisamente pues las personas descansan y nos dan el honor de conectarse a esta programación. Siempre dedicamos la primera hora para fomentar el espiritismo en sus bases fundamentales. No dejamos la oportunidad de presentar nuestros libros codificados, que son los que sostienen el espiritismo. Es lamentable que hoy día muchos se llaman espiritistas, no tienen bases fundamentales en el espiritismo, porque cualquiera se puede llamar espiritista. Los brujos se llaman espiritistas, los hechiceros se llaman espiritistas, los adivinos se llaman espiritistas, y los que se supone que se puedan llamar espiritistas, que son los que deben haber leído los libros codificados, se llaman espiritistas, pero no leen los libros. Entonces ahí es donde viene el problema de las confusiones y de las situaciones, que entonces es que ese es el propósito de esta programación que llevamos al aire desde hace 6 años, año 2010, estamos en las redes sociales, no empezamos ayer, y comenzamos primero con Facebook y luego continuamos con Ustream un año después, un año y medio después, hasta el día de hoy. Gracias a Dios estamos transmitiendo en vivo 3 veces en semanas, 4 horas. Últimamente estamos transmitiendo 5 horas en cada ocasión que salimos. Las preguntas al final del programa son muchas, hay que contestarlas, y nos sentimos muy contentos de que hayamos tenido una reacción muy positiva de los que no eran espiritistas, precisamente de los que son nuevos, los nuevos adeptos, y ahí hacia ese fin es que hacemos esta programación. Los que vienen nuevos no se tienen que contaminar por aquello que dice que es espiritista pero no lo es. Entonces dedicamos bastante tiempo para poder identificar lo que es espiritismo y lo que no es espiritismo. Para poder hacer esa gestión de divulgación se necesita mencionar los nombres de aquellos que dicen ser espiritistas y no lo son, y nunca lo fueron. Porque hay un misticismo. Misticismo significa engaño. Y engaño lo provocan espíritus inferiores para hacer ver una cosa que no es, para confusión. Porque cuando tú estás en la verdad y tú estás dirigiendo tu vida a lo que verdaderamente el espiritismo nos enseña, en ese momento tu espíritu empieza a adelantar, porque empiezas a hacer las cosas bien, empiezas a ser una buena persona. No solamente decir yo soy bueno, Frank, pasa que eres bueno, pero no te acuerdas que en el pasado no fuiste bueno, y antes de ser bueno eras malo. Porque no es que sea la naturaleza del ser humano, pero es la tendencia de que cuando Dios crea a los espíritus, le da libre albedrío, pero le da, al darle libre albedrío, le da la oportunidad también que tengan orgullos, egoísmos, que tengan tendencias hacia lo material, porque el proceso de nosotros encarnar no es otro que buscar la manera de mejorarnos. No podemos pretender ser espíritus puros y perfectos si no pasamos por una vida que tiene que pasar por una vida. No es eso de que a ti te mandan a una colonia, tú eres un espíritu inferior y estás molestando a alguien y eres obsesor como espíritu. Y entonces te sacan de esa obsesión y te mandan a una colonia inventada por la Federación Espírita de Brasil, por la película No Solar y por Chico Xavier. Y por Divaldo Franco, que es el que avala ese tipo de cosas hoy día, porque ya Chico no está. Entonces, ese tipo de cosas, esos conceptos que dicen que son espiritistas, como lo puede decir un brujo que es espiritista, tú y yo lo podemos evaluar basado en los libros que leemos.
que son estos 5 libros. Cuando logramos que los 5 libros se lean, no uno solamente, los 5, no lo tienes que leer rápido, lo vas leyendo poquito a poco, pero empiezas por el libro del espíritu, el libro de los espíritus, lo lógico, para saber qué son los espíritus y con quién tú te comunicas y saber si son buenos o son malos. Después vienen las comunicaciones, que es el de ser medium, te desarrollas como mediums. Y después viene una explicación que Kardec dio de explicar los evangelios de la Biblia según el espiritismo. Con el propósito de ese tiempo de decirle, mira, esto es lo que dice la Biblia, esto es lo que ustedes creen, pero esto es lo que dice el espiritismo. No venimos a quitarlo. Usted quiere seguir pensando en los evangelios y quiere seguir pensando en la Biblia. Eso es su deseo y su prerrogativa. Pero el espiritismo te muestra esto. Entonces ahí viene una explicación, que es el espiritismo, el evangelio, los evangelios según el espiritismo. Eso no significa que el evangelio según el espiritismo sea la Biblia de los espiritistas, que tengamos que hacerle un culto al evangelio, a ese libro y esas actividades, porque eso es iglesismo. El espiritismo no es una iglesia, no pretende ser una iglesia y no hace actividades de iglesia. Para tú tener una iglesia, tener una religión, se requiere que tú tengas cultos. El espiritismo no enseña cultos. ¿Dónde aparece que el espiritismo enseña cultos? Amigos que promueven el culto a este libro. Mirar más hacia abajo. En este libro, que es el Evangelio según el Espiritismo, en ningún momento, en ninguno de los libros habla de que hay que hacerle culto a este libro. Entonces ese es el primer error, el primer misticismo que debemos nosotros derrotar, y lo vamos a hacer por la educación. Cuando ponemos a las personas a leer estos libros que están aquí, y vienen y me leen el libro de los espíritus, este librito que está aquí, hermoso, yo lo quiero mucho, y cuando leemos este librito empezamos a entender, ese es el mundo espiritual. Y esa información, Fran, ¿de dónde sale? Precisamente, esa es la primera pregunta que yo quisiera que me hicieran. Esta información que está aquí, que no es este libro solamente, estamos hablando de 5 libros, viene como consecuencia de la inspiración de Dios, iniciativa de los espíritus y la elaboración de nosotros, los hombres. Estos libros que están aquí se dieron completos, no están sorocos, no están que le falta algo, pending, que le falta todavía algo para terminarlo. No, se entregaron los 5 libros, aquí están las fechas, y esas fechas dicen que el libro de los espíritus se entregó y se publicó en 1857, 1857, hace 158 años, vamos para 159. Que el libro de los medios se entregó y se publicó en 1861. Que el libro del Evangelio según el Espiritismo, 1864. Que el libro de Cielo y el Infierno, escrito por Allan Kardec, se entregó en 1865. Que el libro de Génesis espiritual se entregó en 1868, en enero. Estos libros constituyen lo que llamamos la codificación, libros codificados. Son los pilares de lo que llamamos espiritismo. Espiritismo no es brujería, no es hechicería, no es adivinación, no son amarres, no son sacrificios, no es Chico Xavier, no es nosolar. Y el nosolar es un misticismo. Misticismo quiere decir, en el espiritismo definimos misticismo, y lo pueden ver en el libro de los mediums, definido después del ítem 299, aquí. Y un misticismo es cuando te hacen ver una cosa como real y no lo es. Eso es un engaño. ¿Qué ocurre? El espíritu de verdad, que es el espíritu más importante que tiene esta revelación, que le llamamos la revelación espírita, la tercera revelación, fue dirigida por el espíritu de verdad, un espíritu puro y perfecto que fue anunciado
por Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret y el Espíritu de verdad no es lo mismo. Está claramente definido en el libro de Génesis, capítulo 17, versículo 2. Artículo 2. Donde dice que en ningún momento Jesús dijo que él era el Espíritu de verdad. Y dicen los espíritus, le dijeron a Caleb, si hubiese sido así, el mismo Jesús hubiese dicho, yo soy el Espíritu de verdad. Por lo tanto, está claramente definido en los libros codificados que el Espíritu de verdad y Jesús no es lo mismo. Están definidos. Pero la Federación Espírita de Brasil, que es uno de los conglomerados más grandes que dicen que son espiritistas, ellos quieren hacer ver que Jesús y el Espíritu de verdad es lo mismo. No tienen aval espiritual. Para que cualquiera de estos libros que están aquí, el contenido se cambie, se necesita que todos los espíritus que dictaron esta información, que es inspiración de Dios, iniciativa de los espíritus, y que nosotros tenemos que hacer la elaboración. Ese es el correcto entendimiento de lo que es esto. Cuando se dice que es la inspiración de Dios, ¿qué quiere decir? Laura, ¿qué quiere decir eso? Cuando se habla de la inspiración de Dios en estos libros, ¿qué es eso? Es que fue dada por Dios, inspiró a los espíritus. Y es palabra de Dios. Y esa palabra de Dios está impregnada aquí. Pero la gente que no respeta los libros codificados, en ningún momento reconocen que esto es palabra de Dios. Cuando el libro de Génesis, en el capítulo 1, que se llama los caracteres de la revelación espírita, indica en el artículo 13 que esto que está aquí en resumen es inspiración de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Iniciativa de los espíritus. ¿Y qué espíritus? Espíritus puros y perfectos. ¿Y por qué? Porque los únicos que se comunican con Dios y que tienen la misión de transmitir la palabra de Dios, la intención de Dios, son espíritus de un nivel espiritual puro y perfecto. Lo que es Jesús hoy. Lo que es Jesús hoy. Es la escala mayor, ¿no? El nivel único. En el Aten 113 del libro de los espíritus te habla de cuál es la clasificación mayor que tienen los espíritus. En este mundo, en lo material. En el mundo espiritual, lo máximo que se puede adquirir es espíritu puro y perfecto. Pero a propósito, Dios no ha hecho y ha decidido y ha dicho, por medio de los libros codificados, que en el mundo espiritual los espíritus puros y perfectos no tienen clasificaciones especiales. El que le predique por ahí no, porque el arcángel Miguel, el serafín, todo ese tipo de clasificaciones que son consecuencias de lo que la religión enseña, en el mundo espiritual no funcionan. Para limitarse todas las cosas a una fácil interpretación, dicen los espíritus, le dijeron a Kardec que en el mundo espiritual son espíritus puros y perfectos. Aten 13 del libro de Génesis dice que los espíritus puros y perfectos, a lo cual nosotros aspiramos, tú y yo, y por eso esta educación, no están reclasificados en cosas diferentes. Como decir que Jesús es el gobernador del mundo. Como decir que Jesús es el redentor y que es separado de todo y que es casi Dios o que es Dios. Eso todavía, en la mayoría de los espiritistas, lamentablemente, lo están confundiendo, lo que tienen confundido. Confunden el término de lo que es Jesús de Nazaret, de lo que es Cristo. Es diferente, amigos, es diferente. La Biblia dice que Cristo nació en Belén y que Cristo significa Dios. Que Cristo es el Mesías prometido. Que Cristo es el redentor de pecados. Que Cristo es el Rey de Israel y que va a ser el que se anunció que venía a ser el Rey del mundo. Pero Jesús no es eso. Jesús es un espíritu que encarnó como espíritu superior, que lo dice el libro de Génesis, y se convirtió en un espíritu puro y perfecto. Y que hoy día Jesús, no el Cristo ni Jesucristo, esa combinación, es lo mismo. Pero Fran, es que la codificación habla de Cristo y Jesús instintivamente. Sí,
porque la codificación explicó en los libros codificados que esos documentos no eran para establecer la naturaleza de Jesús, para evitarnos esos problemas que hoy tenemos. Ellos no autorizan en los libros codificados que estemos discutiendo de que Cristo es Jesús, pero cuando tú buscas, porque nos toca a los hombres la elaboración, muchos dicen, no, porque la codificación le falta. Kardec dijo, y muchos espíritus están envueltos en eso, es que no han leído la codificación. Primero, el que haya muchos espíritus dirigiendo y diciendo los libros codificados, Allan Kardec tenía propósito. Y el propósito que tenía era que cuando se fuera a validar por el método Kardec, se verificara lo que todos ellos decían a unísono y se certificara que eso venía de los espíritus. Si se hacía de un solo espíritu, siempre iba a haber alguien diciendo, no, pero eso es un solo espíritu que lo dijo. Yo tengo una nueva revelación. Yo tengo una nueva visión del espiritismo, un solo espíritu. Y eso es lo que ha ocurrido hasta el día de hoy. Que se cree en Brasil que hay una nueva espiritualidad porque Chico Xavier vino a la tierra. Y entonces ahí donde nosotros debemos entonces, como espiritistas verdaderos, y un espiritista verdadero se puede tomar en consideración que es el que lee los libros codificados, entiende esto y elabora esa información. Porque lo que nos toca a nosotros es elaborar. Kardec no se refería a que le faltaba esto, nada espiritual. Lo espiritual fue dado. Los ingredientes están ahí y están puestos por escrito, porque ninguna filosofía metafísica o cualquier filosofía materialista de hoy día no tiene nada por escrito. No, que si Platón dijo, que si Sócrates dijo, ¿qué es una filosofía? Porque muchos de los filósofos materialistas de las universidades denigran el espiritismo, ¿no? Porque el espiritismo viene a decir que eso es una filosofía, eso no es correcto. ¿Y por qué no es correcto? Si tú te pones a buscar qué quiere decir filosofía. Filosofía significa amor al conocimiento, significa amor a la sabiduría. Y la sabiduría surge del conocimiento. Entonces, si el espiritismo se basa en sus postulados, que significa el modo en que nosotros vamos a adelantar nuestro espíritu, nosotros adelantamos el espíritu según el espiritismo. Tú adelantas el espíritu, ¿cómo? Cuando haces el bien común, o sea, que dedicas una vida o tus tiempos a hacer el bien y no pensar mal en los demás, en dar la otra mejilla, que decía Jesús, en pagar bien por mal y en amar a los enemigos. En ese momento, ese conocimiento que tú adquieres mediante la lectura de los libros que te llevan a eso por el mensaje de Jesús, tú adelantas tu espíritu. Entonces, el adelantar el espíritu es a lo cual nosotros hemos venido a esta existencia. Por eso tú existes. Para que tú puedas emular lo que fue Jesús, el mensaje de Jesús y lo que se llama el ejemplo de Jesús. Kardec le preguntó, ¿y a quién tenemos que emular? ¿Por qué nosotros tenemos que regirnos? ¿Cuál es el modelo máximo? En el ítem 625 del libro de los espíritus dice, ved a Jesús. Si tú ves a Jesús, si tú ves el comportamiento de Jesús, excelente. Pero es a Jesús, no es a Cristo. Hay una diferencia entre Jesús y Cristo. Está bien marcada en la Biblia. Lo pueden ver. En la Biblia dice que Cristo es el Mesías prometido. Que Cristo es el redentor de pecado, el perdonador de pecado. Que Cristo es Dios. Que es el que por su sangre preciosa se lavan los pecados del mundo. Entonces, espiritistas, abran los ojos. Nosotros no predicamos a Cristo. Debemos predicar a Jesús. Jesús de Nazaret, nacido en Nazaret. La distancia entre Nazaret y Belén es de 71 millas o 117 kilómetros. Cuando supuestamente la Biblia dice que que José llevó a María, que estaba embarazada, y estaba embarazada de José, no del Espíritu Santo. Ningún espíritu tiene la capacidad de embarazar a una mujer, porque el espíritu es inmaterial, el espíritu no tiene, o sea, es incorpóreo, no tiene cuerpo, no tiene órgano, ¿y cómo puede embarazar a una mujer? No, el Espíritu Santo lo hizo, eso solo creen ellos,
Porque los que presentan eso, hasta en ese momento se les chispoteó la cosa, porque cuando fueron a los judíos le dijeron, mira, este es el Mesías prometido, ese es el Mesías prometido, este es Jesús. Y ellos le dijeron, Nacarile, eso no es. Porque ustedes están diciendo que Jesús nació de un espíritu. Y tenía que nacer del linaje de José, porque José es el linaje directo a David. Y tenía que nacer en Belén. Entonces ahí es donde viene la historia transversada y cambiada, como siempre, la Biblia siempre la cambia, de poner a Jesús a nacer en Belén cuando Jesús nació en Nazaret. ¿Y cuál fue la excusa? No, porque Herodes está buscando a los niños. Pues entonces pues se escondía en una montaña. No, y precisamente porque estaba embarazada y ella iba a tener a Jesús. Estaba ya en las últimas. Entonces, como eso no funciona muy bien para entender, no, porque tenía que ir al censo y se exigió que fuera un censo. ¿El censo en dónde? Iban a censar a José y a María en un lugar donde ellos no habían nacido, ni pertenecían, a 70 millas de distancia. Ustedes saben que una caminata en un carro, una travesía en un carro de 70 millas, se puede llevar 2 horas. En un carro, a 60, 70 millas por hora, ¿no? Pero como hay restricción en la velocidad, vamos a suponer que fueron a 40 millas, 2 horas se lleva fácilmente en un carro, caminar 70 millas. Entonces, María, que estaba a punto de dar a luz, le iban a montar en un burro y le iban a llevar para contarlo en Belén. Eso no tiene lógica. Y eso es lo que aparece en la Biblia. No es lógica que José expusiera a María a nacer por solamente un censo. Pues mírase, que no me cuenten. ¿Cuántos hay que no los cuentan en los censos? Pues entonces, todo ese tipo de cosas, estamos tratando de que las personas entiendan. Nosotros en el espiritismo enseñamos a Jesús de Nazaret, el mensaje de Jesús. ¿Y cuál es el mensaje de Jesús? No le hagas a nadie lo que no te gustaría que te hagan a ti. El mensaje de Jesús es este que está aquí. No le hagas a nadie lo que no te gustaría que te hagan a ti. Pero ¿qué pasa hoy día? Que nos tiran a los espiritistas, no, que vienen los pentecostales y hablan, y los testigos de Jehová, y los adventistas del séptimo día, y los católicos, y todos reunidos, se han puesto, hasta han cambiado la Biblia, cambiando términos que no podían haberse cambiado porque no existía para el tiempo de Moisés, hace 3000 años, el término de espiritista y medium. Esos dos términos fueron creados por primera vez en el libro de los espíritus, en el año 1857, este libro que está aquí. Por primera vez esas palabras salen aquí. El espiritismo y el espiritismo que nosotros predicamos no tiene que ver con la adivinación. Eso no nos aplica a nosotros. Porque nosotros predicamos vehementemente que no a la adivinación. ¿Cuántos amigos se han enemistado conmigo? Porque han venido al espiritismo en estos grupos que estamos haciendo. Y estamos compartiendo y vienen con la idea de que hay que decirle a los demás, hay que hacer sesiones mediúnicas para decir a los demás lo que les va a pasar, violando el libre albedrío de cada cual, porque el espiritismo se basa en el libre albedrío, en el libre pensar. Eso es lo que le agrada a Dios, de que tú con tu libre albedrío, tu libre pensar, tú decidas hacer el bien. Y ese es el proceso por lo cual nosotros encarnamos, para hacer el bien, para poder adelantar el espíritu. Pero ¿qué pasa? Yo estuve hablando esta mañana con una amiga nuestra de Texas, que ella lleva poco tiempo en el espiritismo y ya se salieron de todas esas cosas que le habían metido a la mente. Mira, que los negocios, que las cosas, que hay que hacer un trabajo espiritual, que me tienen que pagar, de brujos y hechiceros. Ellos se salieron de eso. Y sus hijos son los más beneficiados. Una nena de 5 años, ¿verdad, Laura? 5 que tiene la nena. Sí. Y de un nene de 8. El nene no podía dormir hasta que yo vio los programas y lo orientamos, oramos con ellos y ahora ellos duermen tranquilamente y identifican cuáles son los buenos y los malos espíritus. Unos niños de 5 y de 9 años, de 8 años. Pero ¿qué me sorprende a mí? Que esta familia, que es una familia típica latina, establecida en Estados Unidos para progresar, luchando contra tanta vicisitud y con tanto xenofobia de algunos líderes y de algunos residentes de Estados Unidos. Cuando se le ponía la cosa difícil, iban a un brujo, un hechicero. Y ellos se dieron cuenta que estaban perdiendo dinero y no eran felices. ¿Oyeron un video mío?
le presentamos los libros, le regalamos los libros, se los enviamos, ellas los leen, los ven, y toda la familia cambió. Entonces, llevamos unos meses trabajando con eso y lo estamos ayudando. Y una de las cosas que más me llamó la atención, pero que lo ato a un conocimiento general que todo el mundo debe saber: las religiones no te llevan a Dios. Los pentecostales no saben ni dónde están parados. Tú le dices a un pentecostal o un evangélico que hay que dar la otra mejilla porque eso es lo que predicó Jesús. Si te dan esta mejilla, le ponen la otra. ¿Qué fue lo que dijo ¿Qué es lo que le están diciendo a mi amiga? Que le van a decir: mira, venga a la iglesia para que usted vea y que venga y nos venga a dar el diezmo y todas las cosas. Y entonces ella dice: pero si yo yo no necesito una iglesia para yo darle amor a los demás. De que cuando me dan esta mejilla, pongo la otra. ¿Sabe lo que esta señora me dice? Hace unos minutos, no estamos hablando de mucho tiempo. El día de hoy. Que ellos le enseñan allí que ellos no pueden dar la otra mejilla. ¿Cómo es posible que a ti te dan un brazo y tú le dejes el otro para que te lo corten también? Esa es la enseñanza que tiene la iglesia. Materialista. No, tú tienes que llegar aquí, tienes que pagar el diezmo porque si no te condena, Dios te condena. El diezmo no es bíblico. Ningún evangélico ni ningún cristiano puede utilizar la Biblia para sustentar el diezmo. El diezmo estaba definido en darse no en dinero, sino en primicias. Y se le entregaba a los sacerdotes. Y lo recogían solamente los levitas de 25 a 50 años, que eran los autorizados a recoger eso y a organizarlo en el templo. Ninguno de las iglesias evangélicas, de esas que se llaman de la prosperidad, ninguno de ellos pueden decir que la Biblia los avala en lo que están diciendo en un evangelio de la prosperidad. Todo es dinero. 10% de lo que tú te ganes. Y si no lo haces, estás condenado. Es más, no venga más a la iglesia. Un interés increíble por la parte económica. Pero cuando tú le dices, es que hay que darle la otra mejilla. No, eso no. ¿Cómo vamos a dar la otra mejilla? Dar la otra mejilla es como tú permitir que te vengan y te atraquen la casa. Ese es el mensaje que está dando la iglesia. Pues mira, ese es el mensaje que están dando los evangélicos y el Papa. El Papa, cuando le preguntaron el año pasado, hace 2 años atrás, por la situación que surgió allá en Francia, que ISIS se hicieron una masacre de unas personas. Cuando le preguntaron en el avión presidencial, el avión del Papa, que iba visitando un país, Papa, ¿qué usted opina de esa situación que está ocurriendo en Francia? De que los ISIS ahora desquitan. Lo del dibujo. Sí, de los dibujos se están desquitando y mataron a esas personas. ¿Sabe lo que dijo el Papa? Aquellos que defienden mucho al Papa. El Papa dijo, y le salió espontáneo, y dijo: si a ti te mientan la madre, tú le metes un puñetazo. Quiere decir que el amor de Jesús, el dar la otra mejilla, no funciona con el Papa, ni con la Iglesia Católica. Y el periodista publicó esa nota, yo la tengo, que dice, señor Francisco, Papa Francisco, pero Jesús no enseñó a dar la otra mejilla. Si él hubiese dicho en ese momento eso, en ese instante, que el mismo periodista lo retó a reflexionar, no se hubiesen matado 12 personas al otro día, en retaliación. Porque él debió haberle dicho, como un líder espiritual, decirle: la violencia no conduce a nada. Si a ti te dan esta mejilla, debes aprender a dar la otra. ¿No te acuerdas de los niños que decía que Cuando los niños se portan mal, dice el Papa Francisco, hay que darle su pan. Eso es violencia. Y tú le vas a poner esa herramienta en la mano a un borracho que dice ser católico y llegó así medio virado a la casa y que el nene lo miró mal o que no le buscó las chancletas o lo que sea, le coge una correa y le dice que yo te tengo que castigar para que te portes bien. Eso lo dijo el Papa. Papa lo dice. Violencia contra violencia. Eso nosotros no lo enseñamos. Ni lo dicen los libros codificados. Y cuando ustedes vengan y le digan: no, porque el espiritismo, que eso es malo, y usted no esconda la cabeza como un avestruz. Usted dígale de frente: mire, yo soy espiritista, pero no soy espiritista de lo que usted cree en su mente. Nosotros predicamos a Jesús de Nazaret. Aunque te miren mal, al final ellos van a tener eso en su mente: mira, él me dijo eso, y es verdad. Te sientes mal de momento, pero tienes que decidirte. O te unes
a todas esas cosas que están en contra del espiritismo, o te vas con nosotros que queremos llevar esto al mundo para el beneficio no solamente de nosotros los que predicamos esto, sino de la humanidad, de la familia. Esta familia de Texas, el día de hoy, cada vez que tienen una situación, piensan en nosotros y nos llaman. Mira, Frank, a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, porque están en el proceso de retirar esos espíritus. Y le decimos, recházalos. Y rechaza los espíritus se van. Lo enseñamos, eso lo enseña el espiritismo. Y le damos pase magnético, lo que se llaman los fluidos cósmicos universales. Nosotros no tenemos energía, ni predicamos vibraciones, ni predicamos energías cósmicas. La energía es una palabra que debe ser quitada de nuestro vocabulario como espiritista. No existen las energías. Las energías es un término cualitativo de lo que es la materia ordinaria, lo que tiene moléculas. Vibraciones, porque se mueve la molécula. En el espiritismo enseñamos que los espíritus son incorpóreos y son inmateriales. Pero de algo tienen que estar hechos los espíritus, como dice el artículo 88 del libro de los espíritus. Claro, de una quintesencia, dijeron los espíritus. De una materia espiritual que ustedes no la conocen. Y dice más, y no la van a conocer en este plano. Lo van a conocer cuando alcance la altura que es ser puro y perfecto. Allí van a ver a Dios y van a saber la constitución de lo que es un espíritu y la constitución de lo que es los fluidos cósmicos universales. El que diga hoy día que clasifica los fluidos cósmicos universales por unos elementos como el señor Jim Arai o el señor, un ingeniero ya fallecido que empezó con la teoría de lo que se llama universos paralelos, dándole aval a eso. Y universos paralelos es en contra del espiritismo, porque el espíritu nunca se divide, es individual. Y viene con un proceso evolutivo durante todas las existencias, el mismo espíritu, sin poder ser divisible. El concepto de mundos paralelos no aplica al espiritismo. Y este señor que fue presidente de la Federación Espírita de Brasil trajo eso. Pero ¿qué pasa? Se encontró de frente con Herculano Pires, un defensor genuino del espiritismo. Y él le dijo, eso no es correcto. Eso no está a tono con lo que nosotros enseñamos. De que el espíritu no puede subdividirse. O sea, es uno. Eso de las almas gemelas no existe en el espiritismo. Sencillamente porque un alma no puede esperar por la otra cuando le toca a cada cual llegar a la pureza espiritual, que es la meta máxima. Yo deseo que Laura esté conmigo en cualquier encarnación que yo tenga en el futuro, pero no es correcto. Y la ventaja que tenemos aquí con el espiritismo es que cuando llegamos al mundo espiritual nos olvidamos de esa intención de que seamos guaretas. El ítem 300 del libro 299 y 300 del libro de los espíritus habla de que el espíritu no puede tener alma gemela porque estaría incompleto. Sería una mitad. Y eso lo enseñó el señor Chico Xavier toda la vida. Y Emanuel su espíritu mentor. Sí, porque cada cual va según su progreso. Tienen que hacer su progreso individual. No pueden esperar uno por el otro. Pues entonces todo el andamiaje. Más adelantado no puede esperar por mí. Y si yo me tardo mucho tiempo, él se va a quedar ahí esperándome. No, él tiene que seguir su proceso y yo el mío. Cada cual tiene que seguir con su proceso evolutivo, no se puede detener. Esos conceptos mal interpretados y mal enseñados, tenemos que enseñarlos. Porque la frustración que Laura y yo teníamos hace unos años, pero es que es más, yo lo voy a decir con honestidad. Y este video, yo lo voy a llamar, le voy a poner un título relacionado a que a mí me da vergüenza de yo tener en las manos la codificación con todo lo que tengo que saber en la parte espiritual, y me he dejado llevar por personas que lo han tergiversado y lo han cambiado todo y le están pasando la mano. El concepto no solar, eso no es correcto. Eso es en contra del espiritismo. Eso es un plagio porque fue robado del concepto de otra persona. No fue creado por Chico Xavier. No tiene lógica espiritual, porque no tiene lógica espiritual, no aparece nada en los libros codificados.
No hay animales en el mundo de los espíritus, no se casan los espíritus, no tienen sexo en el mundo espiritual, no hay animales, perros, gatos o mulas. No hay que trabajar como se trabaja en la tierra. Se cambió por completo el concepto y las personas, de una manera sin nimiedad, dicen, ay, pero es que esa es la manera que unas personas lo ven. Yo he visto amigos míos haciendo esos comentarios y yo me dan ganas de llorar. Ver personas que están por ahí publicando porque le gustó estar copiando y publicando y ahora están añadiendo comentarios, contestando a las personas, porque el abrir un grupo de este tema, se supone que usted sepa de lo que está hablando, porque usted es el dueño de ese grupo, ¿verdad? Usted es el dirigente y las preguntas van dirigidas al que abrió el grupo. Y si el que abrió el grupo no ha leído los libros, pues no le puede contestar. Entonces tiene que ir a otro. Mira, ¿qué tú opinas de esto? ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Entonces le hace un ¿cómo se llama? Un flaco servicio al espiritismo en la divulgación. Porque si usted pone un grupo y usted es para la divulgación y le empiezan a hacer preguntas que aparecen en los libros codificados ya contestado y usted no la sabe contestar porque no ha leído los libros, usted no está ayudando al espiritismo. Está haciendo un daño. Entonces yo he visto personas que tienen grupos y cuando le dicen, mira que no solar, entonces no, lo que pasa es que hay que respetar el pensamiento de algunas personas y ellos lo ven de esa manera. No, no es así. No es así como funciona la cosa. El mundo espiritual está definido. Búsquese el ítem 234 en adelante. En el libro de los espíritus va a haber mundo transitorio y le explica claramente cómo es el mundo espiritual. Y mire a ver si es igual como dice que es el umbral o como es el no solar. Y usted le pasa la mano a eso, usted es cómplice. El que dice eso y el que no le pone atención a lo que le estamos diciendo, es su decisión. Yo no podemos decirle nada, Laura y yo, pero usted está cometiendo, ¿cómo se llama? Fraude. Porque usted está siendo cómplice de un fraude. Y el no solar es un fraude. ¿Y por qué es un fraude, Frank? Porque fue copiado. Fue inventado. Segundo, rompe las reglas del espiritismo. Y enseña una cosa que no es. Y te hace ver a las personas que ese es el mundo espiritual y llegan al mundo. Ay, pero eso no es así. Y el daño es tan grande que la gente sale corriendo con el umbral y no vuelven al espiritismo. Por buen tiempo. ¿Y a quién hay que ponerle el sello de quién cometió el error? El que está diciendo, ay, que eso lo está mirando. Lo que pasa es que será la visión de Chico Xavier, y Chico Xavier, ustedes saben que es el medio más importante en la historia de la humanidad. Sigan durmiendo ese lado, porque todo lo que se está haciendo alrededor de Chico Xavier en tratar es una fascinación tan y tan grande que ya dicen que Chico Xavier era Jesús. Y ahora el próximo video que voy a hacer a partir de este primero, que es la introducción, voy a hablar de Chico Xavier, de Francisco de Asís y lo que se dice de todo ese mejurje que se ha creado en Brasil, que dan ganas de reír. Pero ustedes deben saberlo porque ustedes van a una casa espírita y aparece como Pipo, que viene a hacerme unas preguntas sobre esto, porque no es que Pipo no sepa la contestación, porque yo creo que Pipo ha estudiado la codificación, porque eso es lo que le estamos informando. Y yo hablé con Pipo personalmente en Bogotá, ¿verdad? Que te di un abrazo allí y te dije lo importante que son los libros, y tú sabes que llevas conmigo más de 2 años. Pero Pipo me hace las preguntas porque donde él está yendo o por donde él se desarrolla, le han dicho que lo que Fran Montañez predica no es lo correcto, que es lo que dice Chico Xavier, que es lo que dice la nueva espiritualidad, que es lo que dice Divaldo Franco, y todo se tergiversa. Entonces han querido meter de dónde salió Francisco de Asís, y ahora lo tergiversa. Ahorita doy la historia, ya yo busqué la información para aclarar ese punto, porque ese punto hay que aclararlo para los que llegan nuevos y no se me confundan. Yo quiero que nosotros lleguemos al punto de entender que el conocer el espiritismo, el ser bueno, hacer las cosas correctamente, tenemos las herramientas para vencer. El ítem 274, ¿verdad? Del libro de los espíritus. Lo tengo aquí definido, lo voy a discutir. Donde se habla en la sección de relaciones de ultratumba. ¿Qué dice allí? Voy a buscarme un libro de los espíritus. Ítem 274.
Aquí está en el libro de los espíritus. Dice, uno de mis preferidos, los espíritus de los diferentes órdenes, o sea, los espíritus están clasificados en diferentes niveles espirituales, niveles dinámicos, no franjas vibratorias. Los espiritistas no aceptamos el considerar los niveles espirituales que son dinámicos como franjas vibratorias. Primero, porque los espíritus no vibran, no tienen moléculas. Y segundo, una franja vibratoria quiere decir que va a estar todo el tiempo circunscrito a ese espacio. Y eso es erróneo en el mundo espiritual. Porque los espíritus en todo momento dijeron que no se puede circunscribir a un nivel los espíritus de momento a momento, de minuto a minuto. Porque los espíritus todos están variando su posición en base a lo que van pensando y lo que van decidiendo en sus vidas en hacer el bien, y se van acercando más a lo que es la pureza espiritual. Entonces, no podemos bajo ninguna circunstancia circunscribir que una persona es de un nivel y no de otro. Pero franjas que tienen 10 niveles, sí, porque había que hacer un resumen para que se supiera de que había una manera de ver y visualizar de que habían diferentes niveles donde cada cual en cada encarnación viene buscando la manera de ir alcanzando y mejorándose hasta llegar al punto máximo que dice la codificación, que es el único, No, es más, los libros codificados, Dios y los espíritus no reconocen diferentes niveles. Ellos reconocen el que tú llegues a ser puro y perfecto. Y ese es el ítem número 113 del libro de los espíritus, donde el espíritu llega a la conclusión de este caminar por muchas reencarnaciones. Si quieres tener una explicación por qué reencarnamos, para qué estamos aquí. El ítem 274 dice, los espíritus, así ustedes lo pueden ver aquí, porque yo tengo la ventaja de que ahora lo puedo poner aquí, y lo voy a leer. Los espíritus de los diferentes niveles, pregunta Kardec, establecen entre sí una jerarquía de poderes. Esos espíritus, ¿hay entre ellos subordinación y autoridad? ¿Qué quiere decir? ¿Hay entre los espíritus uno que mande más que el otro? ¿Uno que sea preponderantemente por encima del otro? El espíritu contestó, sí, eso existe, y muy grande. Los espíritus ejercen unos sobre otros una autoridad que está en relación con su grado de superioridad, y lo hacen por medio de un ascendiente moral. ¿Y qué quiere decir eso? Que cuando usted hace el bien, usted inmediatamente empieza a subir de escala, le dan un aumento, tiene un ascenso por encima de cualquier espíritu inferior. ¿Por qué usted cree que la codificación habla de los espíritus inferiores de esa manera? Yo decía, ¿por qué es inferior? ¿Porque no tiene moral? Sí. Porque cuando tú tienes moral y tú eres mejor hoy que ayer y mañana mejor que hoy, y estás en esa dinámica y en esa intención, tu espíritu está por encima de cualquier espíritu. Eso es importante que lo entiendas. Porque cuando tú le dices al espíritu, no me puedes tocar, te rechazo, tú vienes y preguntas, ¿pero por qué me tiene que atender? ¿Por qué tiene que hacer lo que yo le digo? ¿Y por qué resulta que cada vez que la persona que le enseñamos eso le dice al espíritu que se vaya y que no lo puede tocar, el espíritu se tiene que ir? Porque en el mundo espiritual hay unas reglas naturales establecidas, donde hay una jerarquía, y la jerarquía se establece desde el punto de vista moral. ¿Y qué es la moral? La moral de Jesús. La que los espiritistas de Brasil, los espiritistas espiritólicos, espiritualistas, que quieren decir que son espiritistas, pero que siguen siendo católicos y religiosos, no quieren reconocer, porque la moral de Jesús, que es no le hagas a nadie lo que no te gustaría que te hagan a ti, es hacer el bien. Ese es el resultado de cuando nosotros decimos que hacer el bien es la moral. Muchos no lo saben, yo no lo sabía, de que moral y hacer el bien es lo mismo. Yo tengo amigos que han hecho grupos, me han hecho gráficas y me ponen la moral y el bien común. No es la moral y el bien común, la moral que es bien común. Entonces, ¿qué dice aquí el 274? Sí, hay una diferencia entre los espíritus, hay una jerarquía. Los espíritus ejercen unos sobre otros una autoridad que está en relación con su grado de superioridad, y lo hacen por medio de un ascendente moral. No es porque yo sea bueno.
ser bueno es el resultado de ese ascendente moral. No es porque yo me llame Fran Montañez que el espíritu me va a hacer caso. Posiblemente sí, porque yo tengo un ascendente moral. Yo me resguardo en el ascendente moral. ¿Y qué hace cuando yo tengo un ascendente moral? Ante el espíritu. O sea, si nos hacemos irresistibles, no porque seamos bonitos, somos irresistibles ante los espíritus. No pueden resistir nuestra autoridad, nuestro poder. Porque tiene que haber un orden espiritual, donde los malos no van a prevalecer, ni van a dominar este mundo. Lo que pasa es que los buenos se han dejado pasar por los malos. Y los que no leen los libros codificados se han dejado pasar por los que quieren mistificar el espiritismo, que empiezan a crear procedimientos, reglas, cambiar roles de los espíritus protectores, como hace Chico Xavier, Divaldo Franco, en establecer imposiciones, que los espíritus no pueden establecer imposiciones en nadie porque le viola su libre albedrío. Entonces usted ve en Brasil que la imposición de la mentora de Joana Angelis, en que tenemos que espiritizarnos. Eso no es correcto. A los que llegan nuevos, usted no tiene que someterse a eso. Usted no tiene que ser espiritizado. Usted simplemente es espiritista, quiere ser adepto del espiritismo, por el simple hecho de desearlo y conformar un comportamiento en esos fines. De usted ser bueno. En ese momento usted dice, yo soy espiritista, como tú. Y así es como funciona esto. No se han cambiado las reglas. El concepto espiritizar es un concepto impositorio de un espíritu y de un expositor que se llama Divaldo Franco, que no tienen el derecho de imponerle a nadie la espiritización. Porque eso es establecer pactos, y el espiritismo no enseña pactos. Búsquese el libro de los espíritus, ahí está en 549 y el 550, y le dice claramente, esos son los únicos dos ítems que aparecen en toda la codificación de los 5 libros, que habla de pactos. ¿Y qué es lo que dice de los pactos? Que los pactos se hacen con los espíritus inferiores e impuros. Cuando se hacen invocaciones. Nosotros no hacemos invocaciones, hacemos evocaciones. Y hay una diferencia entre invocar un espíritu y evocarlo. Cuando usted ve que una persona, vamos a invocar los espíritus, eso no es espiritista. Los espiritistas no invocan espíritus. Eso lo hacen los que quieren hacer un pacto con un mal espíritu, y que el mal espíritu le exige la parte de él. Cuando tú haces un pacto, te voy a comprar la casa, Laura, esa casa que está ahí, ¿cuánto está pidiendo? $100. Ok, yo te voy a dar el dinero. Pues hay un pacto. Laura me va a dar la llave de la casa y yo le voy a dar a cambio $100. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú haces pactos en el mundo espiritual, estás lidiando con un espíritu inferior, impuro, que no le importa tu libre albedrío y quiere hacer un pacto contigo. Y el que hace pacto se confabula con esa maldad de ese mal espíritu, porque los espíritus buenos no hacen pactos. Entonces, ¿por qué nosotros en el espiritismo tenemos que quedarnos callados cuando nos tratan de atosigar? Espiritizar. Cuando espiritizar está en contra de lo que el espiritismo enseña en sus bases fundamentales. Nosotros no espiritizamos. Ni permitimos que ningún espíritu mentor nos exija a nosotros que tengamos que ser de una manera. Como le exigió Emanuel al Chico Xavier toda la vida. Y eso ustedes lo saben porque misma biografía autorizada por Chico Xavier, escrita por quién, Laura? Marcel Sotomayor, indicó que Chico se quejaba de que Emanuel lo empujaba mucho. ¿Y cómo es posible que Chico había leído, se supone que hubiese leído la codificación, le dijera, es que tú no te puedes imponer? Mentira, Chico nunca leyó los libros codificados, él era católico. Por eso en ninguno de los libros de Chico Xavier aparece la codificación, ni la cita de los libros codificados, ni la defensa de aquellos puntos que él predicó, que nunca los arregló, como por ejemplo el almas gemelas, existencia de almas gemelas, que eso no existe, como por ejemplo la caída del espíritu, que eso no existe, como las larvas espirituales, que tampoco existe y no se enseña en el espiritismo, porque los espíritus no pueden degradar en animales. Los animales no son parte de lo que el espiritismo enseña, porque los animales no tienen raciocinio. Cuando tú dices una larva espiritual, estás diciendo que esa larva puede pensar. Y más que eso, André Luis dice que esa larva te produce obsesiones espirituales. ¿Y cómo es posible si los animales no piensan? Se han dejado, porque yo no me voy a dejar engañar más, de meternos a nosotros gato por liebre. Las larvas espirituales no existen en el espiritismo. ¿Y dónde salen las larvas espirituales? De André Luis. ¿Y quién es André Luis? No se sabe. Ese espíritu no existe.
Nunca existió. Y ese es el espíritu que supuestamente es el autor del no solar. Mentira. El no solar no es parte de, no viene de ahí, viene de George Vale Owens en el año 1920, que publicó un libro que se llama, ¿cómo es que se llama el libro? La vida más allá del La vida más allá del velo. ¿Qué es lo que el no solar hoy día tú lo tienes? Entonces el no solar no cumple con ninguna de las partes, porque primero es un plagio, un fraude. Y segundo, ¿qué? No está en la codificación. Pero empecé diciendo el ítem 274. Con esto termino, para ir a la oración magnética mental. ¿Y qué pasa? Que cuando tú tienes superioridad moral, que tú has adelantado, o sea, tú has pretendido ser hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy, eres una buena persona. En ese sentido. No antes, yo no puedo decir si antes lo era o no, porque aunque tú no lo sepas, el olvido del pasado no te permite que tú puedas ver eso. Porque eso es una ley espiritual, es una ley natural. Hay 392 al 399 del libro de los espíritus habla de lo que se llama el olvido del pasado. Y el olvido del pasado es una ley que no va a cambiar. Cuando una persona me dice, Frank, tú predicas eso, pero eso en el futuro eso va a cambiar. ¡No! Porque primero esto es inspiración de Dios. Y Dios no cambia. O tú me dices a mí que Dios te dice una cosa hoy y mañana cambia. Y uno de los atributos más importantes que tiene Dios es inmutabilidad. No cambia. ¿Ah? Inmutable. No cambia. No cambia de parecer, porque imagínate qué caos habría aquí si Dios después que nos da unas cosas nos las quita. Después que da el libre albedrío nos lo quita. Y te dice, te voy a dar el libre albedrío. Ahí tengo 58A. Pero tú eres responsable de lo que tú hagas. Si sufres, porque hiciste sufrir a otros. Si adelantas tu espíritu es porque tú lo decides por tu propio libre albedrío. Pero las iglesias, las religiones no creen en el libre albedrío. Y no creen lo que es el mensaje de Jesús. Y es irrisorio, dan ganas de llorar. De que tú le digas a un cristiano, a un religioso, de que hay que dar la otra mejilla, que es el mensaje de Jesús. Y que te digan cómo va a ser, cómo yo voy a dar la otra mejilla. Porque son materialistas, no son espirituales, no tienen interés en su adelantamiento espiritual. O no han visto que para adelantar el espíritu hay que dar la otra mejilla. Por eso yo tuve una psicografía hace unos meses que me tocó profundamente, porque el espíritu me dijo, Frank, no todo el mundo da la otra mejilla. No todo el mundo está preparado de encarnación en encarnación. Le va a tomar mucho tiempo en dar la otra mejilla. El mensaje tan sencillo de Jesús. Dar la otra mejilla. Pagar bien por mal. Entonces, lo que significa el tú no dar la otra mejilla es tú pagar mal por mal. Como le preguntaron al Papa Francisco. Esos de ISIS, esos, ¿cómo se llama eso? Revolucionarios, esos radicalistas. ¿Qué podemos hacer con ellos? Que mataron a esa gente ahí porque hicieron unas caricaturas. Y el Papa Francisco, que debió haber utilizado esa oportunidad de decirle, mire, nosotros tenemos el mensaje de Jesús. Y el mensaje de Jesús es dar la otra mejilla. Tenemos que aprender eso. ¿Qué le costaba a él decir eso? Pero ¿qué fue lo que dijo el Papa Francisco? Puso de ejemplo, si a mí me dan una pescosada, o sea, si a mí me mientan la madre, ¿ah? Que era lo que estaba pasando allí, porque ellos supuestamente interpretaron que era como una mentada de madre, porque estaban hablando del profeta. Yo le meto un puño, justificando de que lo que estaban haciendo aquellos que mataron a 17 personas allí, que estaba justificado. Porque los primeros fueron aquellos que hicieron aquella barbaridad, supuestamente según el Papa Francisco, de hacer aquellas caricaturas que los ofendieran. ¿Y cuál es la enseñanza del Papa Francisco? No era de Jesús de Nazaret, de dar la otra mejilla, de pagar bien por mal, sino la mentalidad de un religioso más que besa los pies de las imágenes, que promulgaron por 800 años una inquisición, que tuvieron 11 guerras santas, justificándose que representaban a Dios en la tierra. Y que el señor Divaldo Franco en enero por poco se le arrodilla al Papa, diciendo que el Papa era lo más grande que había enviado Dios a la humanidad, que era el pastor de los pastores, que lo que hacía el Papa era un bien a la humanidad en términos espirituales, que era lo más grande que había pasado. Divaldo Franco, ¿usted cree en la idolatría entonces? ¿Qué es lo que promulga la Iglesia Católica? Porque todas las iglesias católicas tienen santos y tienen estatuas. ¿Y qué es eso? Es idolatría. ¿Y eso agrada a Dios? Eso es lo que Dios mandó al Papa Francisco y a todos ellos que
que no pagan con la otra mejilla, que pagan bien mal por mal, que adoran imágenes, y que usted quiere que el espiritismo vaya a la cristiandad, yendo para atrás, cuando los cristianos no quieren saber de la reencarnación, no creen en el alma inmortal, no creen en la redención, creen en Jesús como Dios. No es lo que nosotros enseñamos ni pretendemos. Nosotros enseñamos a Jesús de Nazaret. Enseñamos a Jesús nacido de María y José. Lo lógico. En el espiritismo todo tiene que tener lógica y razón. No puede, tiene que resistir el peso del análisis. ¿Y qué pasa con la 274? ¿Qué dice? Que el comportamiento moral, que es tu ser mejor hoy que ayer, y tener ascendencia moral sobre cualquier mal espíritu que te venga a molestar, es suficiente para que ese espíritu no pueda resistir estar a la frente tuyo. Y si tú le añades a eso el permiso de Dios y la presencia de tu espíritu protector, que es un espíritu superior, que ahí sí que tenemos entonces la valía para decir que hay ascendencia moral, que eso está a tu lado, a tu beneficio, y que los buenos espíritus, porque tú estás haciendo bien y siendo mejor hoy que ayer, tú te portas bien, los buenos espíritus vienen por afinidad, ningún espíritu inferior se puede resistir. ¿Y qué tiene que hacer? Se tiene que ir. No puede ir por encima de la voluntad. Usted le impone ese espíritu, usted no me puede tocar. Yo no soy juguete suyo. Esa es la 274. ¿Pero qué dice la 274b? La próxima, que dice, los espíritus inferiores, pregunta Kardec, pueden sustraerse a la autoridad de los que son superiores a ellos. O sea, que los espíritus inferiores, o sea, los que son de baja categoría, inferior, que te vienen a atacar, que te vienen con el marullo ese de que te vienen a obsesar, que te vienen a hacer malas cosas, te ponen el pie para que te caiga, que te hace sufrir mucho, que te los impregna, que te llegan a ti, a tu casa, porque vas a consultar brujos y hechiceros, que allí es donde están espíritus inferiores. Esos son los que yo hablo. Se tienen que someter a una autoridad. Los espíritus inferiores pueden sustraerse a la autoridad de los que son superiores a ellos. O sea, que un espíritu inferior puede no hacerle caso a uno que sea mayor, que tenga ascendencia moral, y le diga, no me puedes tocar. Y no puedes intervenir conmigo. Yo no soy juguete tuyo. El espíritu dijo, he dicho que es irresistible. Recalca el espíritu nuevamente. Dice, no te he dicho que es irresistible cuando tú tienes ascendencia moral. Entonces eso es lo que aquí estamos predicando. Ascendencia moral. Que aprendamos a hacer hoy mejor que ayer. Mañana mejor que hoy. ¿Qué consecuencias tiene eso? Inmediatas. Tu espíritu protector está a tu lado bien disponible, porque él no está de acuerdo a que tú hagas cosas que no son correctas. Los espíritus buenos vienen por afinidad, corriendo a socorrerte. Estás en la mirada de Dios, porque está viendo que entonces, por tú ser un espíritu irresistible ante los malos espíritus, tú tienes un comportamiento correcto, y él mira las intenciones. Amigos, mi nombre es Fran Montañez. En este programa que tengo el honor de hablar con ustedes todos los miércoles, los viernes y los domingos, es un programa que se llama Hablamos de Espiritismo. Este programa específicamente yo estoy dedicado a educar
sobre lo que se refiere al espiritismo, los libros codificados, los 5 libros codificados, esto que está aquí. Estos libros, que son libros escritos por Allan Kardec, que es el señor que está aquí en esta carátula. A partir de 1857 surge este libro, se llama el Libro de los Espíritus. Pero en este momento es un video corto que estoy haciendo para establecer claramente unos postulados, unas posiciones, porque el espiritismo entiende que todo lo que se lleva, lo que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con los llamados trastornos mentales, no son trastornos mentales. Primero, esos son términos acuñados por la ciencia para justificar unas enfermedades, unos diagnósticos que ellos no saben de dónde salen ni cómo poderlos curar. Y han encontrado que la mejor manera es a través de darle pastillas psicotrópicas para que ellos puedan manejar esa situación en su vida. Eso lo único que puede ocasionar es una distorsión en la química del cerebro y puede ocasionar que una persona sana entonces tenga unos efectos secundarios peores. Yo quiero establecer un disclaimer donde yo no soy médico ni deseo bajo ninguna circunstancia que una persona que está bajo los efectos de un médico deje su tratamiento. No es mi intención, nunca ha sido, simplemente decirle que como es una condición de una obsesión espiritual que no tiene que ver nada con una locura patológica, la codificación, los libros codificados nos hablan a nosotros de que esas condiciones las podemos manejar de manera espiritual, no de manera en que se trabaja el día de hoy, donde algunas personas que demuestran tener voces en la mente, que son espíritus obsesores, que ocasionan que esas voces se den, y son espíritus obsesores, son malos espíritus. Entendemos que esos espíritus debemos hablar con ellos, rechazarlos de la mente y educarlos para que ellos sigan su proceso evolutivo. Eso no considera que se le dé ningún medicamento, no considera de que tenga unas consecuencias de efectos secundarios. Los efectos secundarios que más nos estamos encontrando con las personas que son medicadas, que se la están dando medicación psicotrópica, drogas, es que ellos no mejoran, que ellos simplemente se empeora más la cosa. Pero en esa parte no vamos a entrar. Aquellas personas que voluntariamente han escuchado esta educación que yo estoy dando, yo quiero decir lo siguiente para que no haya malos entendidos. Yo voy a decir este disclaimer, que es un aviso legal, que quiero que aparezca en todos mis videos que yo hablo sobre esos temas. La información presentada en este programa, en este video, no es la intención de tomar el lugar de su consejero médico personal y no pretende diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad. Recomiendo que discuta esta información con su propio médico o proveedor de atención médica para determinar lo que es correcto para usted. Toda decisión que usted tome en términos si toma o no toma los medicamentos es una decisión suya. Toda decisión que usted tome en términos de hablar con el médico para que le haga unas recomendaciones diferentes a que no tenga que ser sometido a drogas que sabemos que son psicotrópicas, que sabemos que distorsionan la química del cerebro y se ha probado que no hacen nada para resolver los problemas que ellos dicen que pueden curar. No hay evidencia, no hay nada por escrito, estudios, de ninguna manera que se pueda probar de que eso es así. Porque esto no es cuestión biológica, esto no tiene que ver con la biología del cuerpo, tiene que ver con la parte espiritual. Y esa es nuestra posición. Tenemos el derecho de ofrecer una oportunidad a las personas para que vean esa opción sin tener que entonces someterse a los resultados de unos efectos secundarios que pueden ser mucho peores y pueden ser hasta ocasiones letales a que cuando llegaron a un tratamiento. Eso se lo dejamos a los médicos, que ellos decidan. Cuando llegan personas hacia mí que tienen tomando sus medicamentos, lo primero que yo le digo es, debe consultar a su médico, para que el médico le diga si le autoriza a usted de reducir la dosis o no. Bajo ninguna circunstancia es recomendado nunca jamás de que nadie se quite de los medicamentos que ya han sido aprobados por un médico, porque yo no soy médico. Pero sí he tenido grandes resultados con la mayoría, rondando casi en el 100% de aquellos que pueden tener su voluntad suficiente para decidir el irse quitando poquito a poco o ir al médico y pedirle que lo
los releven de esos medicamentos y han sido sanados. Y tengo evidencia sobre eso, y son gente que han llegado y que ahora son felices. Sus familiares que son dependientes de esas condiciones y esos comportamientos son felices también. Y ese es el propósito del espiritismo, predicar un espiritismo que es consolador, que es coherente y que va a favor del bien común. Y esta información es para el bien común. Y sabemos nosotros que toda obsesión subyugante, fascinante o una obsesión simple tiene cura en el espiritismo. Es más, no solamente tiene cura, son autocurables. Y eso es lo que estamos enseñando. Quiere decir que las personas que voluntariamente atienden a esta información que le estamos dando gratuito, no le cobramos dinero para eso, los resultados que estamos teniendo son muy buenos, excelentes. Y yo recomiendo a la clase médica que de alguna manera ve esta aviso legal que estoy poniendo en este video, que si tiene preguntas sobre ese sentido, de la manera en que nosotros manejamos para ayudarlos a que ellos se desprendan y desenganchen de esa condición que se llama esas condiciones que se llama esquizofrenia, o se le llama ataque de pánico, o bipolaridad, o se le llama déficit de atención. Ese tipo de cosas que provocan que la clase médica inmediatamente le adjudique y le dé y le recete medicamentos psicotrópicos, que ellos puedan ver una opción adicional. Y esa es la que estamos ofreciendo, que está salvando vidas, que está ayudando a muchas personas a ser nuevas personas. Y con eso termino este video. Gracias.